Arratsaldetik danoi. Bueno, aurten ikusiko zenuten kartela astronomiakoa egin ditugula eta egin ditugu saio berezi bat. Ezoiko saioak, itzaldiarekin, eta orduan, eskertzen dizuegu asko, erantzun izana eta etorri izana gurera. Hola, buenas tardes. Habéis visto en el cartel que celebramos la sección de astronomía 25 años. ¿Vale? Realmente son 25 años los que las semanas de astronomía que hemos hecho, si hacéis los cuentas aquí abajo, veis que no cuadra, hay algún año más, pero es porque algún año no se ha hecho semana de astronomía. ¿Vale? Pero bueno, grosso modo, cumplimos 25 años y pues lo hemos querido celebrar. Hemos celebrado con gente potente que hemos querido que viniera, los cuatro que tenemos aquí, que ahora os los vamos a presentar, con Agustín Sánchez La Vega, que estuvo la semana pasada hablando con nosotros, y con gente propia de Arcaburca, Iñigo Ander, que también pues, está con nosotros ofreciéndonos algunas charlas. Bueno, yo creo que lo suyo es que no perdamos demasiado tiempo y vamos a empezar con la charla. Entonces, quería presentaros un poco primero, al principio, a Arcaburca y hacer un paralelismo con la astronomía. Voy a empezar a decir que estamos en el local de Pagüeta, Natura Cartea, en Cartea, y que Arcaburca nació desde aquí. O sea, un grupo de Pagüeta, que ahora en el monte, estuvo interesado en profundizar más en la naturaleza y tal, y creó Isadi Taldea. De Isadi Taldea derivó luego Arcaburca. De esto hace 54 años que se creó Isadi Taldea Arcaburca. Y esto fue en 1969 que se creó. Si hacemos el paralelismo a la astronomía, pues ya estáis todos asintiendo con la cabeza. En 1969 el hombre llegó a la Luna. Entonces fue todo aquello del programa Apolo, que llegó a la Luna y tal, fue un hito muy potente de la astronomía y que aquí se vio en televisión en blanco y negro, con tubo catódico, estábamos en el franquismo, otra película totalmente diferente. Entonces desde aquí veíamos aquello, pues no sé si en la Luna o más allá. O sea, una cosa... todavía combinación. Por ejemplo. Pero es un poco por situarnos en qué estábamos cuando este grupo surgió. Ahí tenemos una foto. De este grupo salieron varias secciones, se creó una sección de micología, de botánica, de geología, varias secciones, y pasaron los años, alguna gente se puso a mirar al cielo, y hace unos 25 años más o menos, pues esa gente que está por aquí, Iñigo, Sorazu, Yolanda, Pancho, y tal, pues empezaron con la primera semana de astronomía, que era en 1997. Entonces hace poco. En 1997, ¿qué pasó? Pues pasó el cometa Halley. Algunos miréis el cielo, hacia primavera, verano, a ver si se veía, no se veía, y tal. Y luego, pues como curiosidad, bueno, hay que decir que unos pocos años antes se lanzó el telescopio Hubble, que es otro hito, y que durante estos 25 años pues, nos acompañó. Y luego, pues como curiosidad, en 1997, que pasó también, pues que se estrenó la película Cosmos, a partir de un libro de Carl Sagan y tal. ¿Qué hacían en Cosmos? Pues intentar buscar vida en el espacio, vida inteligente, a través
radio y tal. Entonces, bueno, estaban ahí intentando buscar cuando este grupo surgió. Y ya pasó 25 años. Y en este momento en que estamos, pues estamos en que el año pasado se lanzó otro gran telescopio, el James Webb, que ya veremos. Y estamos sobre todo en que estamos buscando vida, pero ya en serio en otros planetas. Y me parece que es una cosa importante. Entonces es tan importante que en esta semana de astronomía le hemos dedicado 2 charlas a hablar sobre la vida en el universo. Una con Ander, que nos habla un poco desde el punto de vista de la química, que es necesario que... Bueno. Y otra con Agustín Sánchez Lavega, que es un lujo que esté aquí, que es una persona que... ¿Qué os voy a decir? Sale aquí. Y entonces está con nosotros, ha tenido la amabilidad de venir y nos ha dado una charla sobre el universo en general y luego profundizar en el tema de la vida. Entonces, pues un tema muy importante y que ya estamos ya in situ, no como en la película de Cosmos, que están a través de radiotelescopios buscando, estamos in situ, pues intentando atraer cosas de Marte. Con el James Webb ya detectando otras atmósferas, pero no ya de este sistema, sino de otras estrellas, y que somos capaces de saber qué tipo de atmósfera tiene. Entonces, es una evolución que es brutal. Entonces, bueno, no sé, es 4 pinceladas más o menos que nos sitúan en una evolución que ha tenido este grupo, en cómo ha cambiado toda la astronomía y en que hemos pasado de ver a los americanos en una tele en blanco y negro difuminada a que aquí hoy en día pues estamos haciendo ciencia de verdad. Bueno, Fernando me está mostrando las fotos que tenéis atrás, supongo que habéis visto, que son espectaculares. No son del Hubble ni del James Webb, son de Alfredo Sayanero, que está aquí, que las ha sacado desde la Tierra con un telescopio que tiene en casa, que se va al monte a Huesca, Soria, Chile, Sí, a todos lados. Donde se puede, pero básicamente donde no hay contaminación. Tal cual. Entonces te quiero decir que estamos a un nivel muy alto, tanto a nivel profesional como aficionado, pues nada que ver. Entonces, como hemos hecho 25 años y queremos un poco dónde estamos, qué hacemos, pues les hemos pedido eso. Entonces hemos querido que vinieran los 4 representantes, cada uno es un poco de un ámbito diferente, y queremos saber en qué estamos. Ahora en qué estamos. Vamos a intentar plantear varios temas diferentes para que ellos nos den su punto de vista. Por supuesto, esto es una charla abierta. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, según vayamos sacando los temas, lo podemos hacer. ¿Vale? Se pretende que sea una mesa redonda, que hablemos todos, ellos contesten y ya hay. Entonces, bueno, más o menos presentación inicial. Como lo de Fernando, ¿lo has subido bien? Muy resumido. Solo un comentario a lo de la búsqueda de la vida. Se está buscando la vida en el universo porque ya se ha dejado de buscar vida inteligente que ni siquiera encontrar la Tierra. Entonces, bueno, acá nos hemos presentado, pero voy a presentar a los integrantes de la mesa. Está Fernando Juárez, que lo tenemos aquí, que podemos decir que, aparte de los integrantes del grupo de Arcamurca, Íñigo en concreto, Itziar, Ander, aparte de ellos, es el que más veces ha venido aquí a dar una charla. Entonces tiene récord.
Tiene el récord, siempre se ha prestado, voluntario, ha venido. No debería estar sentado ahí, pero aquí. Si no, ponemos en redondo todo. Hay que hacer taza con el hormiguero. Ah, pues mira. El latino de oro. Nada, te preparamos una taza para el año que viene. Entonces, nada, sin más, como detalle, Fernando Jauregui es astrofísico del planetario de Pamplona, que este año cumplís 30 años, creo, o sea que los ganáis. Y, bueno, pues está haciendo 1000 proyectos, aparte de su trabajo de divulgación en el propio planetario, pues explicando a grupos de todo tipo, pues tiene 1000 proyectos entre manos en torno a la astronomía. Si nos quieres contar un poquito en qué andas. Comentaba lo de la contaminación lumínica, es una cosa en la que yo estoy muy involucrado, más o menos de manera activa desde el año 95, años. Ya antes había hecho alguna cosa, pero llevamos más activa, porque son 25 años llevo intentando entender cómo resolver un problema que tiene una solución facilísima y que va cada vez a peor. Cada vez más difícil. Es una desgracia. En estos 25 años hemos empeorado el cielo de una barbaridad y la perspectiva es que no es muy optimista, pero no es el peor de los problemas que tenemos. Hablaremos después. Hemos tenido un proyecto europeo muy importante que ya está cerrado, que se llama Pirineos Agri, que también tiene que ver con este sitio donde estamos, porque habla de las montañas y habla del Pirineo, habla de las estrellas y en ese proyecto hemos estudiado cómo se ve, cómo es el estado actual del cielo desde los sitios más recónditos del Pirineo. Hemos visto desde arriba también cómo la contaminación lumínica está acosando el Pirineo por todos lados. Nos hemos dado cuenta cómo desde las cimas el cielo está mucho más contaminado que desde los valles. Hemos medido, hemos estudiado también la afección de la luz a ecosistemas pirenaicos. No solamente eran estudios astro, sino también bio. Y hemos concluido con un documento, una estrategia que debería de asumir los gobiernos de los territorios ribereños del Pirineo para intentar preservar la oscuridad natural de la noche, que está pues muy lo hemos contado con un documental planetario, que es lo que nosotros sabemos hacer, y en este caso, como era un documental, hemos tenido que ir a los sitios que queríamos estudiar o que queríamos presentar, a ver cómo era la noche, a grabar cómo era la noche y no a hacerla de manera virtual con animaciones como se presentan estas cosas, sino a mostrar el estado real de la oscuridad del Pirineo. Eso nos ha obligado a estar muchas noches enteras viviendo al raso en lugares como la Brecha de Rodán, el Montesosas, el Montepompí, en fin, muchos sitios del Pirineo en los que hemos pasado la noche y nos ha obligado a vivir la noche no solo en verano, pero en invierno es un poco más feliz. Pero bueno, lo hemos hecho porque queríamos que fuera un documental. Queríamos documentar lo que se ve cuando uno pasa una noche entera en el Pirineo, en una cima o en un valle o en un lugar diferente. Y luego mostrar por qué el cielo que rodea el Pirineo tiene ese aspecto, de dónde viene, cuál es la causa de ese horizonte amarillento que ves desde el Pirineo, enseñando cómo los alumbrados de las ciudades ribereñas, de los pueblos y de los que son los que hacen que el cielo esté lleno de luz. Que hemos acabado. Bueno, luego vamos a volver un poquito
documentales. Aquí ha estado varias veces presentando documentales que son estos de Pamplona, de Donosti y tal. Entonces, bueno, pues ha estado aquí, la cuarta edición, la novena edición, la décima, la tercera, y nos habla un poquito de todo. Virginia, tenemos aquí, siguiente, es la directora del Departamento de Astronomía de Aranzadi. Entonces, Virginia también, bueno, está con nosotros un par de veces aquí. Y Virginia lo que tiene es mucho campo en divulgación, ha hecho de todo, con grupos, charlas de todo tipo, desde los marineros, cómo navegaba en el tiempo del Cano, con Xavier Verde y Cerrado, hasta mil cosas más, buscar micrometeoritos con alumnos. ¿Qué hacéis desde el departamento de Aranzadi? En breve. Bueno, en breve, a ver, el departamento de astronomía en Aranzadi no tenemos hoy en día material, o sea, capacidad para investigación. Entonces lo que hacemos es sobre todo divulgación. Entonces, bueno, estoy sobre todo yo dedicada al tema de la divulgación y, como bien ha dicho David, hago prácticamente de todo. Hago divulgación para todas las edades, desde niños hasta adultos. Y bueno, lo que más nos interesa es sobre todo que la astronomía no le suene algo muy lejano, que le suene algo cerca. Al final somos parte de la astronomía ya que estamos en el planeta. Entonces, bueno, pues como bien ha dicho, pues cualquier cosa que sea acercar la astronomía a la gente, pues estamos dispuestos. Yo en mi caso particular soy astrónoma amateur, en realidad soy técnico sociocultural. La educación y la divulgación me encantan y bueno, pues lo he llevado un poquito a este ámbito. El tema de pues, conocer el cielo, cómo orientarnos y bueno, pues hacer astronomía a simple vista, que la puede hacer cualquiera en cualquier momento, es lo que más me gusta en realidad, o sea, poder hacer astronomía. Pues, ¿qué cosa sería eso? Sí, bueno, desde Aranzadi también, aparte de lo que hacen con el público en general, pues también publicasteis el planisferio Euskaldun, el Cano. Sí, el tema es que bueno, nos hemos dado cuenta de que la astronomía, trabajar en euskera es complicado porque no hay material, entonces estamos un poquito metidos en ese tema. Pues hemos editado el primer planisferio en euskera, ya que era un planisferio en euskera, pues queríamos que fuese de nuestra latitud, entonces que sepamos es el único planisferio de latitud 43. Y bueno, pues ahora tenemos distintos proyectos de divulgación, aparte del planisferio. El último viernes de mes hacemos los viernes astronómicos en nuestra sede, en Zoroaga, que son abiertos a todo el mundo. Y bueno, como primicia os cuento que vamos a arrancar ahora en junio con otro proyecto nuevo, al que le hemos llamado el Palo de Atóstenes. Y bueno, la vamos a hacer en el Museo de la Ciencia, que aunque sabemos que va a cerrar, parece ser que se alarga un poquito el cierre y nos dejan sitio para hacer estas sesiones. Y serán sesiones donde comentaremos las últimas noticias de astronomía que aparecen en prensa y que no hay por dónde cogerlas muchas veces. Nuestra idea también es entrevistar a investigadores que nos cuenten de primera mano en qué trabajan y cómo trabajan, y luego bueno, pues ir comentando pues, imágenes que vayan saliendo astronómicas que las vemos muchas veces en los medios y no sabemos interpretarlas, pues, por ejemplo como las que tenemos ahí, pues qué es lo que estamos viendo. Y lo que vamos a hacer es un poquito eso. Pues empezaremos el día 13 de junio a las 6:30 y por supuesto estáis invitados también. Esteban también está con nosotros un par de veces, nos ha hablado sobre los aspectos sorprendentes del sistema solar. Estuviste aquí con nosotros en la medida de tiempo. Ha hecho montones de relojes de sol que los tenéis disponibles por todos lados. ¿Cuántos hemos hecho? Pues nada, no sé decirte, pero no sé muchos. Esteban es divulgador. Durante 12 años te lo he contado aquí. Fuiste responsable de la aula de astronomía de Durango, que era un proyecto que estaba financiado por el gobierno vasco, apoyado por el Ayuntamiento de Durango, y llevabais un montón de grupos de alumnos, de adultos, de todo tipo, para explicarles astronomía. Sí. Hace unos pocos años, bueno, ¿qué hacéis? Era un trabajo apasionante porque hacíamos muchas cosas, había mucho material
Bueno, antes de nada, quiero felicitar al grupo de la Cuenca. Soy Leonardo, y es una satisfacción de estar aquí. Bueno, eso, había mucho material que recibíamos visitas pues, desde niños. Una vez consiguieron niños de 2 años que yo les dije que no. Con 2 años que yo les dije que bueno, al final, a ver qué se puede hacer con ellos de 2 años. Por supuesto, las edades ya de primaria, de secundaria, en algunos grupos de universidad y luego asociaciones de grupos de adultos. Y bueno, pues se trataba había varias facetas y varios enfoques. Había algunos profesores que te decían, bueno, yo estoy dando el universo, los temas que ya, sobre todo en el tipo de primaria y en segundo de eso. Y quiero que trabajemos sobre el tema del sistema solar o sobre el tema de las asociaciones, o sea, pero bueno, más o menos había varias sesiones según edades, según intereses preparadas y bueno, era una gozada pues porque nada más abrir la puerta los chicos y chicas se encontraban con una sala llena de trastos, vamos a decir así, pero que eran muy atractivos, o sea, los paneles solos allí, unas balanzas, unas rayas en el suelo microscópicas. Era un tema, bueno, el mejor trabajo del mundo. Yo he tenido la suerte de... yo trabajé en el instituto, en secundaria, pues 20 años, 25, y allí también di astronomía, primero como actividad extraescolar, que dio unos resultados fabulosos, porque los chicos interesados y las chicas iban fuera de horario y se podían hacer muchísimas cosas, y luego también como asignatura optativa. Cuando se pudo dar como asignatura optativa, también dábamos astronomía, y bueno, luego igual podemos hablar un poquito más de eso. Yo intentaba hacerlo en unos enfoques diferentes que fueran atractivos, que además de soltar el rollo del sistema solar, los planetas, planetas, no sé, sino que, aunque diera menos contenidos, que les gustara para que luego ellos pudieran... Bueno, ¿y qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues como me obligaron a jubilarme, y tú bien has dicho que por el tema del ordenador profesor, no soy matemático, entonces toda la astronomía de posición me gusta. Pues bueno, tengo un blog que llevo ya 400 artículos, pues pienso a ver qué más puedo seguir, que se hace difícil, pero bueno, sigo con los relojes de sol. Y ahora mismo estoy dándole vueltas a un tema de corrección de la ecuación del tiempo mediante teoremas en un reloj muy especial que yo sepa no está resuelto por ahí, no está descrito. Pues allá no. Bueno, pues os invito a que visitéis su blog, tercerplaneta.net, y su Twitter, que es muy activo y donde va colgando todas sus observaciones que va haciendo y tal. Y por último tenemos aquí a Cristina Ortega, que es directora de espacio de la empresa AVS, Added Value Solutions, que estáis en el Ruido. La sede central sí, está y en Vitoria. y en Vitoria. Pero bueno, la empresa surge en el Ruido. Bueno, yo realmente estábamos en Eibar. Ah, bueno. Sí, y primero la Reunión de Altabola, luego la Cital, luego ya nos movimos al Eibar y ahora, bueno, pues el edificio, digamos, el crecimiento ahora estamos haciendo en Vitoria. Se mantiene lo del Eibar, Eso es. pero sí. Bueno, AVS es una empresa de ingeniería que tiene muchas secciones diferentes. Sí. Andan desde aceleradores de partículas, no sé, un montón. Entras en la página web y te apabullas. Pero tienen una sección concretamente de espacio. Y Cristina es la directora de esa sección. Ella es ingeniera aeronáutica y nos gustaría que nos contases qué estáis haciendo. En nuestra sección, Sí. un par de cosas. Vale. Supongo que una va a ser hablar sobre Robert Perseveras. Bueno, voy a hacer una introducción. Hace unos años se envió una misión a Marte, que supongo que todos conocéis,
que tenía un rover, una especie de cochecito, con un montón de laboratorios dentro integrados, y uno de ellos, bueno, había unas cuantas cámaras que también os encargasteis de calibrar y unas cuantas cosas más. Y otro de los experimentos era que necesitamos, para saber si ha habido vida en Marte o no, pues uno de los modos es traer restos de roca o tierra de la vida, de todo un poco variado, meter unos botes y traerlos para aquí, para poder analizarlos aquí, si salen moléculas o lo que sea. Esa es la idea. El rover se lanzó, llegó, ya avanza unos cuantos kilómetros, ha reunido bastantes botecitos y los está dejando por ahí. Y entonces el siguiente paso es que vaya otra misión a recoger esos botes. Y esa misión, pues lo que tiene que hacer es hacer ese recorrido y agarrar los botes. Eso como se hace. Sí, abordamos ya ese tema. Bueno, en breve, ellos van a hacer la mano que va a recoger los botes. A ver, Dos por pinceladas. empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo creo que, o sea, yo creo que es un buen comienzo, ¿no? El logo que tenemos en la página web, que principalmente te pierdes por ahí, ¿no? O sea, yo para mí de la página web de APS, lo más normal es el área de espacio, porque el resto para mí es como ciencia ficción, ¿no? O sea, tengo compañeros haciendo tecnología para fusión, la nueva la forma en la que pretendemos sacar energía, ¿no? Totalmente líquida e infinita, simulando cómo el Sol produce la energía que nos llega. También en pruebas de partículas, también en astronomía, con su participado en desarrollo de varios telescopios. Y bueno, pues para mí la de espacio pues es como la más normal, porque ya te digo que hacen tecnología de lo más sorprendente y muchas veces de entender, ¿no? Y dentro del espacio, bueno, y decía, la página web tiene un lema que es Boosting Scientific Knowledge. Y es un poco nuestra misión o de lo que queremos hacer, ¿no? Y es desarrollar toda aquella tecnología que ayude en diferentes campos de la ciencia a impulsar ese conocimiento científico. Esto llevado al ámbito del espacio, que es el que yo dirijo, pues bueno, a su vez ramifica en muchas áreas, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de observación de la Tierra, donde se pretende pues, bueno, ayudar a entender pues, muchos de los procesos que están sucediendo y de los cambios que estamos viendo ahora en la Tierra, y pues esa es un área. También participamos en áreas más comerciales, como pueden ser las telecomunicaciones, y bueno, una de las áreas más potentes, pues precisamente por nuestra participación en varias misiones a Marte, pues es la de exploración, que además ahora está en un momento apasionante, porque ya que has mencionado la llegada del hombre a Marte, pues bueno, la llegada del hombre a Marte sucedió en plena Antarctica. Y ahí había, bueno, pues en la Guerra Fría, pues una de las batallas que se estaba librando precisamente era en quién llegaba antes al espacio y quién conseguía pues, hitos, ¿no? del ser humano en el espacio. Y luego, curiosamente, pues situaciones geopolíticas y de todo tipo, pues realmente la Luna ha estado olvidada durante mucho tiempo. Probablemente lo que es la exploración, nosotros cuando hablamos de exploración nos referimos a la exploración robótica, o sea, a llegar con algún artilugio hecho por el ser humano, pues por ir a la Luna o ir a Marte, o también pues, bueno, a Venus o Júpiter o Saturno, ¿no? Pero bueno, yo cuando hablo de exploración, sobre todo nos estamos refiriendo a aterrizar en la Luna y a aterrizar en Marte, ¿no? Y entonces ahora la exploración está en un momento, como digo, apasionante, porque hay una especie como de nueva carrera espacial que no había, vamos, que se había abandonado, había estado muy tranquila desde 1969, bueno, por toda esa época que fue mucho más amplia, y ahora, pues bueno, están peleándose, pues sobre todo Estados Unidos con China, pero también muchos países que anteriormente no habían tenido una actividad en ese campo muy relevante, pues están poniendo mucha energía
exigencia también pues, de llegar a la luna o hacer cosas de drama, como Sevilla, los árabes y muchos países. Entonces, claro, estamos, vamos, encantados porque, claro, nosotros lo que nos gusta, una de las líneas que tenemos es desarrollar tecnología para poder hacer ciencia, pues bueno, tanto en la luna, in situ, como en mar. Y podemos hacer eso y estamos encantados pues, gracias a que hubo una circunstancia pues, en la cual un grupo de científicos españoles que están en el Centro de Astrobiología, que forma parte de ITA y de CSIC, que está dentro de ITA, pues consiguieron algo que bueno, no se conoce mucho, yo creo, a nivel nacional, creo yo, pero consiguieron formar parte, o sea, ser uno de los 7 instrumentos que iban a bordo del rover Perseverance. ¿Vale? Es un rover de la NASA y un poco para que entendáis, el rover se encarga de hacerlo, bueno, uno de los centros de la NASA que se llama el Jet Propulsion Laboratory, el JPL, pero ellos abren a la comunidad científica internacional la posibilidad de proponer instrumentos que puedan ir a bordo y bueno, siempre y cuando sea interesante y también los países los puedan apoyar financieramente, pues eso va. Entonces, para mí es un hito importantísimo el hecho de que un grupo liderado por científicos españoles se colara no uno, sino en 2 de los instrumentos de los 7 en total que van. Y ahí es donde surgió nuestra oportunidad de dar soluciones tecnológicas para los instrumentos que ellos tienen. O sea, ahí empezó un poco fue nuestro pistoletazo de salida y eso nos ha permitido posicionarnos. Y ahora la misión que va a ir a recoger estos tubos que comentas, pues claro, ya tenemos, bueno, ha aumentado nuestra responsabilidad muchísimo y bueno, pues tenemos por delante un reto muy importante y una responsabilidad muy grande. Y eso luego recogiendo todo. Sí, eso es. Esto además es muy chulo porque eso que cuentas, claro, nosotros estamos viviendo en el día a día de nuestro trabajo y la realidad es que ahora mismo la gente de la NASA, los científicos y los ingenieros de nuestra tele, realmente están en estos momentos decidiendo exactamente eso que tú has dicho, cómo se va a hacer. Que en términos generales es correcto, pero que todavía está, o sea, realmente se está ahora gestando. O sea, hay como estar en Marte es algo que puede parecer fácil, no ves fotos y bueno, pero la realidad es que es otro planeta del cual, claro, conocemos datos muy específicos, muy concretos de las pocas misiones que han conseguido aterrizar con éxito allí, pero eso es un planeta entero, que tiene una dinámica, que tiene pues unos procesos que no conocemos al 100%. Entonces, claro, eso de, vale, voy allí, ¿cómo muestras? Pues bueno, me explico, en concreto me refiero a que no hay certezas para nada de que sea posible de una manera ya siento, porque todo el día estamos pensando y hablando en inglés y a veces eso, exitosa, recoger estas muestras del suelo, ¿no? Entonces, pues ahora mismo hay 11 muestras distribuidas en el suelo y ese es un plan, y otro plan es que hay 12 muestras en la panza de Perseverance. Y hoy por hoy, pero esto está cambiando de verdad, o sea, prácticamente por horas, hoy por hoy el baseline, es decir, el plan A, es cogerlas, las del rover, las que tienen. Pero ¿qué pasa? Que si el rover eventualmente no consiguiera sobrevivir hasta que el lander, hasta que llegue, exacto, o tiene cualquier fallo o lo que sea, entonces el plan B es recoger las que están distribuidas en el suelo. Y bueno, eso, o sea, son detallitos, pero que me parece interesante que, bueno, contaros que eso ahora mismo se está decidiendo, o sea, y se están tomando decisiones muy importantes a nivel misión, pues en base a todo eso que además está sucediendo, porque el rover está ahora en operación, entonces es una película chulísima en directo, vamos. Bueno, sí que es una primicia. Sí. No, de verdad, además, incluso es confidencial, pero bueno, no creo que pasara nada. No, en el sentido, o sea, lo que cuento, no, sí, no, pero los detalles y todo, es
es algo que ni está publicado, ni se conoce de manera detallada, ni siquiera en los medios, ¿no? Porque es que forma parte de verdad del trabajo del día a día. En términos generales sí, como hacer un plan A, no sé. Y luego, bueno, parece una tontería, ¿no? Bueno, pues sí, hay que decidir entre A o B, pero para nosotros en nuestro diseño de la pinza, no te imaginas. No, nos cambian el diseño cada 2x3, luego pues eso llega tarde, luego tal, esto funciona, esto no funciona, o sea, realmente en tiempo real. Es alucinante las cosas que hace esta gente, o sea, lo difícil que es hacer cosas que van a funcionar en otro planeta, en otras opiniones absolutamente diferentes y que tienen que funcionar después de meterla en una lavadora que la van a centrifugar a toda leche, que es un cohete cuando despega, y que la última tecnología esté operativa después de meterla en la lavadora, después de viajar 6 meses y después de aterrizar en un sitio que A ver qué pasa, ¿no? A ver qué tipo haces. Bueno, como veis, pues esa tecnología puntera, parte de esa tecnología puntera, se está haciendo aquí. Que no tiene nada que ver con cuando veíamos a los pisos en la luna y decíamos, los americanos, pues está aquí. Entonces, aquí hoy en día se está haciendo una ciencia muy potente y una tecnología muy potente. Entonces voy a dar unas cuantas pinceladas de lo que tenemos aquí. El viernes pasado estuvo Agustín Sesaldavega, que es el grupo de ciencias, es el jefe del grupo de ciencias planetarias de la Universidad de Texas, que tienen estudios muy punteros. También están trabajando con el rover Perseverance, pero con otro de esos 7 instrumentos que son meteorológicos. Están haciendo estudios meteorológicos de allí y tal, muy importantes, con la NASA. Entonces, muy serio. En la Universidad del País Vasco también contamos con el grupo IBEA, que son del Departamento de Química, que también están estudiando materiales extraterrestres, están también metidos en el proyecto de Mars 2020, iban a entrar en ExoMars 2022, que se ha, no sé si cancelado, pero por ahí anda, y también. Está en cuanto a física, el grupo de gravitación y cosmología, que también están estudiando física, cosmología, migratorias, audio y fuerte también. Tenemos en Donostia el Donostia International Physics Center, también con muchos científicos muy fuertes haciendo investigación. Y si vamos un poco al campo técnico, pues por dar 4 pinceladas también, en este momento también Ignacio Tanco, que es una persona que ha nacido en Urbieta, que es ingeniero también, trabaja en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, y ahora mismo es el coordinador del equipo de operaciones de la sonda JUICE, que se lanzó hace cosa de un mes. Quiere decir que él coordina el equipo que va a dirigir la misión más importante de las últimas de Europa, que tiene que llegar a Júpiter y sus lunas, hacer unas cuantas carambolas por Venus, Tierra, Júpiter, Europa, vamos, un lío para intentar investigar un poco de todo y llegar a Ganímedes y quedar allí orbitando tan tranquilamente, apuntado bien donde tiene que apuntar. Pues todo eso lo lleva un grupo de la Agencia Europea, del cual el coordinador es Ignacio Tanco de Urbieta. Ignacio Tanco fue también el responsable de la misión Rosetta. Sí, también. Comentar que en mi época de nuestro instituto intentamos contactar con él, yo estaba en las clases de Urbieta, y a través de la ESA fue complicadísimo, y es una cosa que me gustaría comentar. La ESA no cuida demasiado el tema. A nosotros lo trajimos en unas jornadas de Nos costó. astronomía después de cuando finalizar la misión Rosetta. Al final fue ir a la farmacia donde trabajaba. Oye, podemos hacerlo con mano, pero se ve encantador y al final. Sí, eres muy accesible, de hecho. Pues eso, pues otra pincelada de que ves el nivel que hay aquí. Estamos hablando de OBS. En Quechua está Sener, otra empresa
empresa de ingeniería muy potente que hacen satélites, tiene sistemas y componentes en esta misma misión JUICE y bueno, pues están en inversiones también, en cosas. En Bilbao está IDOM, que construye estructuras para telescopios grandes. Estamos construyendo una parte del telescopio más grande que va a haber en Chile, un espejo de 29 metros. Estamos aquí. Entonces no me voy a alargar y ya me he alargado. Y quiero entrar un poquito hablar un poco de todo en general. El año pasado, la semana anterior de astronomía, la dejamos con el James Webb, que se había lanzado, había llegado donde tenía que llegar, estaba calibrando y todavía no había empezado a enviar unos datos muy de fundamento. En estas fechas del año pasado, Sí, en estas fechas y las primeras imágenes publicaron en verano. fue apasionante desde el lanzamiento que fue el 24 de diciembre hasta julio. Todos los días había alguna novedad, todos los días había algún... Eso es un poquito lo que nosotros hablamos el año pasado con el Ñejo. Y ahora queremos saber un poquito, pues no sé, Cristina, Fernando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos viendo? Un poco en general. Poner los pinos de arroz cada vez que saca una imagen de la última, seguro que la habéis visto, la del anillo de Fono. Sí. No, directamente. La estrella en formación. Vale, pues hemos aprendido, han pasado muchas cosas, lo de los impactos, los meteoritos que impactaban en los espejos, muchos de ellos estaba previsto que ocurriera, pero hubo uno especialmente fuerte que les preocupó y les hizo vamos a ver qué pasa. Y se dieron cuenta que es mejor orientar el espejo en la dirección contraria a su propio movimiento para proteger el espejo. O sea, que no sea el propio telescopio el que atropella las partículas. Si viene alguna, que sea... Eso lo han aprendido en operación de Sábana. Y bueno, pues que es una... Pues eso, como las cosas que cuentas tú de que hacéis vosotros para Marte. Es una historia que si fuera una película de ciencia ficción, pensaría que es una americanada, una carrera, pero es que sí, porque las cosas que hacen y que funcionan son absolutamente alucinantes. O sea, es una máquina que funciona incluso mejor de lo que se pensaba y muy pocos pensaban que iba a funcionar como se supone que debería. O sea, es una tecnología súper puntera, es súper delicada, pero está tan bien hecha. No como Javi, es que después de aquello. Después de, o sea, es alucinante y todo lo que tuvo que hacer para ponerse en operación en esos 6 meses desde el lanzamiento hasta julio fue una historia increíble. O sea que está funcionando muy bien. Hay algunos problemas, normal que los haya, lo raro es que no, o sea, sería imposible que no los hubiera, pero está dando una ciencia fantástica y le queda lo mejor a tiempo. O sea que, pero es un telescopio que está pensado para hacer un cierto tipo de cosas y no otras. Lo que se supone que tiene que hacer está en ello, está haciéndolo, pero hay otras cosas que no está pensando y que no va a hacer. Hay otros proyectos que van a hacer cosas que el James Webb no. Por ejemplo, Virginia, el James Webb está analizando atmósferas lejanas, está analizando galaxias muy recientes de cuando surgió poco después del Big Bang. Sí, eso es. ¿Qué está encontrando?
las primeras galaxias que se formaron en el universo. Entonces nos está mostrando un universo que hasta ahora no conocíamos prácticamente. O sea, digamos que lo que va a hacer el James Webb es aumentarnos el tamaño del universo que conocíamos. Ya lo hizo el Hubble en su momento, pues ahora el James Webb, como bien ha dicho Fernando, lo que nos ha mostrado hasta el momento es solo una muestra de lo que puede llegar a ser. Entonces, lo que esperamos ver es eso, cómo se formaron las primeras galaxias. Después del Big Bang, un periodo oscuro, y a partir de ahí empezaron a formarse estas primeras galaxias, y eso es lo que esperamos observar. De hecho, hay un resultado parcial ya que está sobre ese asunto, y es que se cree, o los modelos cosmológicos del universo que tenemos hablan de la formación de unas primeras estrellas antes incluso de las primeras galaxias. Hay una época para esas primeras estrellas y después aparecen las galaxias. El James Webb ha reducido ese tiempo en el que hubo estrellas antes que galaxias, porque encontró galaxias más lejos de lo que se pensaba. Entonces ha acercado la formación de galaxias y tienen un poco ahora mismo los cosmólogos de temblequeo, porque como se va encontrando más allá, se van a quedar sin tiempo para esas primeras estrellas que todos los modelos predicen que existieron. Entonces, James Webb estaba pensado para estudiar eso, pero no está pensado para resolverlo. Es el supertelescopio ese que está en los Chile, el que de verdad va a resolver. Pero el James Webb sí que le va a marcar límites a lo que pueda descubrir. O sea, ya están saliendo cosas de las atmósferas. El otro día hubo una noticia que se detecta, a ver cómo lo digo, hay un resultado compatible con la existencia de agua en la atmósfera de un planeta, de un exoplaneta. Lo digo así de tal porque puede ocurrir que esas trazas de la molécula de agua estén en las manchas de la atmósfera estelar de la propia estrella y no de la atmósfera del planeta, que no está claro. Si la detección es del agua en la mancha de la atmósfera de la estrella o en la atmósfera del planeta. Pero ya que saben que hay, ahora sí que lo van a investigar con el tiempo y lo van a seguir para poderlo distinguir. En cualquier caso, estamos buscando agua porque aparentemente es lo que nos va a llevar a encontrar vida, se supone. Entonces yo les lanzaría a Esteban, Virginio, una pregunta. Estamos buscando vida por ahí, bastante inteligente, sin vida en Marte. ¿Se puede vivir en Marte? Igual a la vida, podemos ir a Marte a vivir. Se habla mucho que el hombre va a ir a Marte dentro de no sé cuántos años, no sé qué, es posible. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, porque ya habéis hablado mucho de la existencia de vida extraterrestre, yo pienso que sí, pero no acepto apuestas, porque es probable que no lo veamos. Me explico. Bueno, antes de centrarme en Marte, en general, Carl Sagan en Cosmos, en Contact, plantea, él veía que rápidamente con el proyecto SETI se iba a encontrar inteligencia extraterrestre. Y no ha pasado el tiempo y no se ha encontrado. La fórmula de Drake parece que tampoco es muy exacta porque no va. Entonces, lo más probable es que nuestra tecnología no nos dé para encontrar esa vida. Esa vida tiene que existir. Tiene que existir por una razón muy sencilla. Porque la hay aquí. O sea, la hay aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en la Tierra haya surgido la vida? Pues no es cero, porque existe. Es una probabilidad, es un número que puede ser muy pequeñito, pero el inverso de ese número es mucho menor que el número de planetas que haya en el universo. Entonces, por eso digo que no tengo voces, pero lo más probable es que no lo encontremos. En Marte, cada vez, hace ya años, me parece que estaba Clinton de presidente, no estoy seguro.
que